Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy a seguir compartiendo algunas cosas que dice Oswald Spengler en La decadencia de Occidente. Bueno, pues había comentado en el vídeo precedente de cómo se reduce se da una especie de reclusión a estrechos círculos del conocimiento en las postrimerías de la decadencia. Ya solamente son unos poquitos los que saben y la masa vulgar, safia, reaccionaria, esa masa que se revela, ese populacho, esa plebe que se siente el nuevo rey, no por eso quiere adquirir conocimiento, no por eso, sino que delega en supuestas figuras, en supuestos líderes políticos, científicos, en una especie de dependencia que recuerda a esa que antaño eh, tenían nuestros antepasados con respecto a los líderes religiosos, por ejemplo. Es el tiempo del especialismo, en donde verdaderamente todas estas herramientas que permiten a todo el mundo que nos formemos, que nos ilustremos, que desarrollemos un sentido crítico, no por eso se va dando, sino que al contrario se usa realmente para mantener a la plebe a un nivel bajo, a un nivel y fijaos, por ejemplo, como las televisiones públicas, por ejemplo, de Europa, pues fomentan la telebasura. No deberían la programación debería de ser exclusiva de fomento de la cultura, de la educación, y sin embargo no es así. No quieren que las personas estén formadas, no quieren que las personas tengan un sentido crítico. Quieren, eso sí, que se opongan, así dan una apariencia de libertad, pero cuando nos oponemos a los poderes mundanos, lo que estamos es subrayando eh, su, eh, su, su imperio y nuestra impotencia para acabar con ellos. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso decía Jesús al César lo que es del César. Imaginaos, si todos diéramos al César lo que es del César, ¿qué pasaría con el César? Porque se quedaría solo. Si todos damos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿qué es de Dios? El amor, la compasión, la empatía, la generosidad, la convivencia, la paz, la alegría, todo eso es lo propio del reino de Dios. Si todos nos quedáramos en esa ciudad de Dios, el César se moriría de soledad, nadie le haría caso, su imperio se corrompería, no como pasa ahora, ¿no? Que está corrompido, pero por los políticos degenerados que forman parte de él. Bueno, no se puede ser psicólogo, dice Spengler, de primer orden cuando se sigue enredado en las mallas del romanticismo. Sobre esto ya había hablado anteriormente. Se refiere a Nietzsche, por ejemplo. No se puede, porque Nietzsche, uno de sus libros que se llama El crepúsculo de los ídolos, que con este título, uno de sus últimos libros, con ese título quería parodiar a la obra de Wagner, el ocaso de los dioses. Es lo mismo, ¿no? Solo que los dioses se convierten en ídolos. Este libro al principio él quería llamarlo, Nietzsche quería titularlo La ociosidad de un psicólogo. Pero claro, suena un poco cursi y no, ese título pues no iba a funcionar mucho, ¿no? Pero ahí se ve como él quiere verse como un psicólogo, porque tiene conciencia ya el filósofo alemán de la importancia que va a tener la psicología a lo largo del siglo XX, como sabemos ya, y lo vemos ya lo estamos viendo en ese siglo XIX, en los grandes novelistas desde Dostoyevsky, Stendhal, Víctor Hugo, Tolstoy, eh, muchos de los autores realistas. eh, para ellos es fundamental la psicología de las personas.
pero no se puede ser psicólogo de primer orden si se sigue enredado en las mallas. El romanticismo para Spengler tiene algo positivo que nos permite mantener la referencia del misterio, la referencia de aquello que no puede ser examinado, evaluado con nuestras capacidades intelectuales. Eso, el romanticismo lo mantiene vivo, pero tiene también su aspecto negativo, y es que cuando intenta aplicar esa aproximación poética a aspectos que son de tipo más lógico y racional, pues se ve como algo absurdo. Es como si quisiéramos refutar las leyes de la gravedad a través a través de la poesía. No, estamos en un ámbito que no es el pertinente. No podemos refutar las leyes de la gravedad, la circulación de la sangre, la respiración de nuestros pulmones. No podemos esgrimir argumentos en su contra a través de ejercicios eh, poéticamente románticos. Entonces esto es lo que critica Spengler. El hombre culto vive hacia adentro, el hombre culto vive hacia adentro, el civilizado hacia afuera. De ahí su consumismo, de ahí su dependencia, de ahí su especulación. Él se cree que se está liberando, él cree que esa actitud especulativa sobre cómo trincar cosas de aquí para allá, ese egoísmo, esa egolatría normalizada en el sujeto individualista, él lo ve como una virtud. Y por lo tanto piensan que aquellos que son generosos, aquellos que son empáticos, aquellos que aún conservan un sentido compasivo con respecto a sus semejantes, pues son tontos. Así es como piensa tal sujeto. No se ve a sí mismo como una obra de esta época decadente, de estas postrimerías, como les llama Spengler, de una cultura que se va corroyendo poco a poco. De hecho, yo pienso, es algo que quería mencionar, realmente estamos en la decadencia de Occidente. Realmente si Spengler resucitara y nos visitara aquí en este año 2025 en el cual estoy realizando este vídeo, diría que esto es la decadencia de Occidente, o diría que esto ya más bien son los prolegómenos de una nueva cultura. Yo creo que tal vez esto se corresponda más con la realidad. Tal vez ese Occidente ya ha llegado a su decadencia total, y las guerras mundiales y el advenimiento de esa aldea global de la cual ya hablaba Spengler, pero él la llamaba urbe global, porque ya son los aspectos de la megápolis, con esos extraños, esos millones de extraños que se desprecian, que especulan unos con respecto a otros, que se confrontan, que viven en un mundo de violencia normalizada, donde cada día mueren niños atropellados por vehículos, etcétera, etcétera. Eso ya de por sí nos supone que ya ha muerto nuestra cultura occidental, y estamos, como os comentaba, en los principios de una nueva cultura propia de la urbe global, en la cual pues estos elementos virtuales, este mundo de las redes sociales, de Internet, cumple un rol fundamental. Vivimos en Internet, así se titulaba un artículo publicado hace ya unos cuantos años. Vivimos en Internet, y los jóvenes, los niños, cada vez tienen esa conciencia que los más viejos no solemos tener, porque ya se ven realmente como viviendo, ven que ese nick que les representa son ellos, los viejos. Todavía hay más haters y más trolls entre los viejos, pues todavía ven Internet como un espacio de ocultamiento. Es que se conectan a Internet y sienten lo mismo como cuando por la noche se van al puticlub, ocultándoselo a sus mujeres, ¿no? A sus esposas. Pues para ellos es un espacio de vida oculta, de vida privada, que ocultan a sus seres más próximos, a sus seres queridos, que no son tan queridos, porque quien no se quiere a sí mismo es difícil que tenga afecto por las personas que conviven con él.
El hombre culto vive hacia adentro, el civilizado hacia afuera. De ahí su consumismo, su dependencia, su especulación y ese temor de mirar hacia adentro, el temor de lo que yo llamo la nada de Judas, la nada de Judas, cuando Judas ve ese vacío total que le informa de que ha tirado su vida por completo a la basura, automáticamente, como un zombie, se va. Por lo tanto, ni siquiera su suicidio es consciente, sino que es una especie de acto reactivo. Automáticamente se cuelga del olivo. Y eso es lo que temen los sujetos especulativos de estas postrimerías de la civilización occidental. Temen mirar hacia el interior, temen hacerse conscientes de que no hacen uso de su potencial, de su libertad, de que no se cultivan a sí mismos sus capacidades. Están permanentemente en una sucesión de actos reactivos. Necesitan enfocarse en las taras, en los defectos, en las limitaciones. Necesitan victimizarse ante todo lo que, ante todos y ante todas, permanentemente, como un acto que se hubieran incapacitado de poderlo revertir. La moral trágica y la moral plebeya. Spengler no habla de moral de esclavos y moral de señores. Habla de una moral trágica, que es el conocimiento de la realidad que se afronta y se sobrelleva con orgullo, que es una moral trágica. Yo creo que se refiere a la del pueblo en griego clásico. ¿Qué es una moral trágica? El conocimiento de la realidad que se afronta y se sobrelleva con orgullo, con dignidad. Esta es la moral trágica. Y la moral plebeya, así la llaman, la moral del populacho, la moral plebeya, como la llama Spengler, es un plan de... Es un plan para evadirse, un plan, una mentalidad, es el cultivo de una mentalidad evasiva ante esa realidad trágica que se nos presenta. Es el cinismo es propio de la moral de plebeyos, por ejemplo. Y está normalizado, ¿no? Vemos que el cínico que se mofa de los que cree que son débiles, de los que cree que no saben, permanentemente tiene que estar enfocados en este tipo de personas que desprecia para darse un chute de empoderamiento. Por eso ya comentaba en algún vídeo anterior que el empoderamiento se convierte en el resultado de la humillación de nuestro semejante, al cual vemos separado de nosotros, y nos satisface ensañarnos con él o con ella, porque no somos conscientes del desprecio, de ese vacío que nos reconocemos en nosotros y que necesitamos compensar en base a despreciar a nuestros semejantes. Moral trágica, moral de plebeyos, propia de esta decadencia occidental. El budismo, la moral es cambiante, ¿no? Ya sí que lo decía acertadamente Nietzsche, pero esto no significa que en la letra pequeña acertara el filósofo alemán. La moral es cambiante, pero siempre hay una moral. O sea, no sería adecuado que yo me pusiera aquí en pelota a hacer este vídeo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un acuerdo tácito que nos dice que tenemos que presentarnos cuanto menos de una forma adecuada, una presencia políticamente correcta, de corrección política, que esté conforme con una moral que aceptamos todos. Y eso no es tan importante verdaderamente, mucho más que vemos que la gente está en pelota por todas partes, como ya decía, y aún así todavía se mantiene ese elemento ético que nos determina a guardar determinadas formas en muchas situaciones, a guardar determinada compostura. Aunque la vulgaridad, desgraciadamente, la saciedad, lo vemos en muchos libros, ¿no? Estoy ahora releyendo La bruja de Jules Michelet, que quiero hacer algún vídeo en el futuro, y me llama la atención los vídeos vulgares que hacen algunas personas, los libros vulgares,
manda a la mierda ese patriarcado asqueroso que te oprime y reconoce tu poder de bruja, combate a esos patriarcas repugnantes. Son mujeres muy masculinas, muy eléctricas, muy vulgares también, y piensan que el resto de las mujeres son iguales. No, afortunadamente no es así. Desgraciadamente muchas sí que sintonizan con ese lenguaje zafio y barrio bajero y les satisface. Lo ven como una liberación, ven la vulgaridad como una liberación. Y a muchas, como os comentaba, y a muchos también les gusta ese tipo de lenguaje, pero afortunadamente todavía hay personas que saben, que tienen clase, que tienen elegancia y saben dirigirse a sus semejantes de la manera que sabe tocar sus corazones y no sus bajas pasiones. Estas mujeres que escriben estos libros, mujeres y hombres también, lo que buscan es tocar las bajas pasiones, estimular las bajas pasiones de aquellos que le siguen y no tocar la fibra sensible de sus corazones. Eso no, ellos no creen en el corazón, no creen en el sentimiento. El budismo para Spengler está en la etapa civilizatoria, es decir, de decadencia. El esplendor, o mejor dicho, la etapa de cultura, de creatividad, se la debe a su antecedente, el hinduismo. Así lo entiende Oswald Spengler. El budismo equivale al estoicismo y al socialismo. Así lo ve Spengler. La diatriba es el elemento civilizatorio. El elemento que nos define es la diatriba, no es el sasca, la diatriba es el zasca del cabreado, así lo determino yo. Es esa actitud cínica, esos argumentos cínicos en el cual pues se intenta sentirse, intenta uno reafirmarse, empoderarse en base a compararse con sus semejantes, humillándolos, porque entiende la vida, entiende la convivencia, se entiende en esta época de decadencia como un permanente combate. Y entonces ahí donde hay dos deben de combatir y uno debe de erigirse como triunfador humillando a su circunstancial rival. Entonces la comunidad ya está muerta, porque si todo es eso, como decía Tolstoy, nos quejamos de la violencia, pero verdaderamente vivimos bajo premisas decadentes que lo normal sería incluso que hubiera más violencia todavía. Gracias a Dios que no la hay, ¿no? Algo debe de haber en el fondo de los decadentes, aunque sea muy en el fondo, muy en el fondo, algo debe de haber que les hace todavía mantener cierta dignidad, cierto contenido compasivo con respecto a sí mismo y a sus semejantes. Diatriba, elemento civilizatorio, se dirige a los más, no a los mejores. La diatriba, la arenga del político zafio, vulgar, reaccionario o este periodista barrio bajero que gana millones y millones lo siguen por la telebasura. Toda esta gentuza despreciable se dirigen a los más, no se dirige a los mejores, no se trata de estimular, me escuchan, ahí entre los que me escuchan hay personas que tienen una capacidad de recibir esa semilla que yo les planto a través de mis palabras y me dirijo a ellos para que ellos puedan movilizar a la sociedad y causar un bien que repercuta en toda la comunidad. No, se trata de mimar las bajas pasiones del populacho. En la diatriba propia de esta época nos dirigimos a, a la mayoría, no a los mejores. Bueno, pues voy a seguir comentando algunas cosas más de, de la decadencia de Occidente. La dependencia del dinero sustituye a la dependencia de la naturaleza. En esta época decadente nos manda el dinero. Eso que era del César se ha convertido en nuestro dictador. El oro es nuestro dictador.
Entonces vivimos para Él, mi tesoro, jejeje, como ese grotesco personaje del Señor de los Anillos. Y es lo que ha sustituido a la naturaleza, la abundancia de la naturaleza, nuestra fe de que la naturaleza nos proveerá, tal como decía Teresa de Jesús, con respecto al Señor, porque para ella esa relación con ese Dios es también una relación con la naturaleza, con la riqueza de nuestra Madre Tierra. Fijaos en el poema del Cantar de los Cantares, ¿no? Como la amada se relaciona con el amado a través de bosques, de ríos, de valles, de lagos, a través de las estaciones de la naturaleza, a través de todos los paisajes que se pueden dar en nuestro planeta. Es un canto a la belleza de la Madre Tierra. El amor entre el amado, el creador, y la amada, la criatura, se expresa en la belleza de nuestro planeta. Con lo cual, desde este punto de vista, el cristianismo nos supone, bueno, aunque esto venga del judaísmo, pero es adaptado, nos viene a todos los cristianos a través de la herencia que de los judíos nos llega. Aquí vemos como la naturaleza también es percibida como algo amable, como algo que verdaderamente, pero desgraciadamente vemos que a lo largo de la historia nos vamos aislando de la naturaleza y no vivimos en sintonía con ese afecto que amado y amada se tienen en el cantar de los cantares. La dependencia del dinero sustituye a la dependencia de la naturaleza. El sometimiento al dinero sustituye a la conciencia de que somos partícipes de la naturaleza. El hombre de la gran urbe, vaya donde vaya, lleva siempre consigo la ciudad. Vaya donde vaya, el hombre de la... por eso viaja ahora que está tan de moda el turismo. Pero si el hombre urbanita tiene la urbe metida en el coco, estrujándole sus capacidades intelectuales, anulándole sus capacidades sentimentales, obturando su capacidad receptiva, por mucho que viaje, siempre vea todo lo que ve lo ve con desprecio, con la conciencia de que, con la falsa conciencia de superioridad con respecto a todos los lugares y a todas las personas de todos esos lugares que no puede abandonar. Por eso cuando departe con el aldeano, con ese señor mayor, que vive, por ejemplo, ese abuelo del pueblecito de Galicia, que no fala ni castellano, nada más que fala galego, cuando departe con él ve un desgraciado atrasado del cual no podemos aprender nada. Así lo ve el urbanita. No tiene una actitud receptiva para saber qué puedo yo aprender de la manera en la que vive, de la manera en la que siente, de la manera en la que se relaciona con la naturaleza, con sus semejantes, este señor. ¿Qué puedo yo aprender? No se nos da esa predisposición porque el hombre urbanita ya se ha incapacitado para tal cosa. Eso es a lo que se refiere Spengler. El hombre de la gran urbe, vaya donde vaya, lleva siempre consigo la ciudad. Nos habla de la infecundidad, ya lo había comentado anteriormente, del hombre civilizado. El hombre civilizado no da fruto. El hombre civilizado es un plagiario. Está plagiando, lo vemos en las redes sociales. A alguien se le ocurre eres un simp, y ya tú en 200.000 foros eres un simp. Y repiten como borregos aquella cosa ingeniosa que a alguien parece ser que se le ocurrió. Es que lo que decía Voltaire, creo que era, ¿no? Aquel que dijo que la mujer es una hermosa flor, el primero que lo dijo era un poeta, el segundo era un imbécil, el segundo es un imbécil. Pues aquí ocurre lo mismo. Hay sasca, hay afirmaciones ingeniosas que efectivamente es posible que el primero que la haya dicho sea una persona ingeniosa, pero los demás son vulgares plagiarios que además se satisfacen en serlo. El problema no es que sean unos pobrecillos que merezcan compasión, es que ellos tienen soberbia con respecto a su vulgaridad, a su saciedad, a su ignorancia, a su actitud plagiaria. Entonces, como comenta Spengler, ya no hay fecundidad, ya no hay creatividad.
La infecundidad del hombre civilizado es una propensión metafísica a la muerte. Es una propensión. Esos cínicos en realidad temen, el conocimiento de sí mismo está en relación con la aceptación de la experiencia de la muerte. Ellos intentan evadirse de tal conciencia, pues tienen miedo de corroborar que no son más que un pedazo de carne en el tiempo que se va a corroer, que va a ser devorada por gusanos. Entonces esto tiene sus connotaciones en su subconsciente y por eso intentan huir permanentemente de ellos. ¿Cómo huyen? Pues la mejor manera es con un acto aparentando felicidad, alegría, mofándose de los que a él les parece tonto. Esa es la conducta que se normaliza en este tiempo. Extinción del terror a la muerte propia del aldeano. O sea, ha desaparecido la conciencia de los ciclos en los cuales la muerte juega un rol importante. Ha desaparecido, puesto que ya no convivimos con ella, ya no convivimos con plantas, con árboles, con animales, con la naturaleza, con las estaciones. Ya no tenemos conciencia, una conciencia natural que nos haga... Y la muerte está en relación con todo ello. Entonces, antiguamente, como os comentaba, en épocas, en tribus remotas, la eternidad no era un valor del individuo, sino que era un valor comunitario. Y por eso nadie aspiraba a una eternidad individual, lo cual no quiere decir que tal cosa no existiera ni exista, pero que no se aspiraba a ella. Se sentía uno partícipe de esa comunidad y esa comunidad era eterna, ni empezaba ni terminaba. La mujer no se emancipa si no aleja de sí su feminidad. Su deber para con su familia, fijaos lo que se está diciendo aquí, no lo dice Oswald Spengler, la mujer no se emancipa, si no aleja de sí su feminidad, aleja de ti su feminidad, tu feminidad para emanciparte, te lo va a decir un hombre. Su deber para con su familia y su marido, para con la sociedad, para con la ley y para con todo lo que no sea ella misma, que es ella misma. Si su feminidad no es ella misma, ¿qué es ella misma? Esto dice Bernard Shaw, el dramaturgo irlandés, y lo recuerda Spengler. En la ciudad, civilización, ciudad, la megápolis es civilización. No nos habla de la ciudad como Atenas, no nos habla de una ciudad esplendorosa que no estaba confrontada con la naturaleza. En Atenas vivían 50.000 personas. Ya recordaba de cómo yo de niño, yo salía, iba al colegio y había un camino de tierra en Cádiz y la gente decía, qué atrasado estamos, que todavía... Cuando verdaderamente era una bendición. Hoy ya sabemos que era una bendición ir al colegio y pisar la tierra y ver las plantas, y había al lado un bosque. Para la perspectiva de un niño era como un bosque de 200, 300 árboles que hicieron en pocos años, arrasaron con todos ellos y levantaron 20, 30 edificios, eh, acabando con toda la zona verde que había en extramuros de la ciudad de Cádiz. En la ciudad, en la civilización, en la megápolis, ya no hay sino tan solo causalidad, ya todo se concibe a través de causas, de procesos intelectuales, ya no hay sino, ya no hay fe en algo que nos trasciende, en ese destino, en ese amor fati, en ese hado que viene eh, de fado. De ahí viene fatalidad, de ahí la fatalidad. Cuando habla Spengler de fatalidad se refiere a destino, no de algo necesariamente trágico. Hado, fato, fatalidad, tienen una misma etimología. Se quiere evadir la fatalidad de la tragedia, de la muerte, y por lo tanto vivimos de manera reactiva. La Alemania, dice Spengler, que es la última nación de Occidente.
Nietzsche llamaba, lo sabe bien Spengler, decía que Alemania ya en su época crítica con su país, con Alemania, decía, Alemania, decadencia debería ser sinónimo de Alemania. Veía a su país como decadente. Pues es algo parecido a lo que está diciendo. No está admirando, no está ensalzando a su patria Spengler, sino que lo está ubicando. Y efectivamente, en cierto sentido, ligándolo a lo que yo os decía al principio del vídeo, posiblemente Alemania fue la última nación de Occidente, de esa civilización que ya termina y ahora pues estamos en los prolegómenos de una nueva cultura. Alemania es la última nación de Occidente. Alemania aprende de Inglaterra, de Francia, de España, de Italia, de Roma, de Grecia, aprende de los mejores, de Rusia también. Aprende de los mejores y por lo tanto, si aprendes de los mejores, pues muy posiblemente tú seas el mejor. Y el ser el mejor supone que tú te debes de predisponer a servir a tus semejantes de la mejor manera, no que los vas a meter en campos de concentración y vas a acabar con ellos. Entonces no está a la altura, no está a la altura el pueblo alemán, las élites alemanas no están a la altura de ese rol que les ha correspondido. La raza se refiere al alma. La raza se refiere al alma. Bueno, hablaremos de esto en el futuro. Para Spengler, la cultura crea la raza, no al contrario. Para muchas personas, creo que biológicamente se entiende así, es la raza la que crea la cultura, sobre todo para los racistas, ¿no? Esto lo diferencia Spengler de los nacionalsocialistas. Es la raza la que crea una cultura específica. Así lo ven los más tradicionalistas, que a veces son de extrema derecha, por ejemplo. Pero Spengler no piensa así. Es la cultura la que va forjando una raza. Por eso cuando yo vivía en Holanda, por ejemplo, veía personas de muchas razas, descendientes de indonesios, descendientes de africanos, y veía que ellos se reían, departían, pensaban, sentían de una manera similar. ¿Por qué? Porque todos ellos formaban parte de una misma raza, una raza neerlandesa, que piensa, siente, vive de una determinada manera. Entonces la raza no tiene nada que ver con la pigmentación, con rasgos étnicos determinados, sino que en la película La Bamba, creo que se llama así, al final, cuando dice, nosotros tenemos raza, cuando se dicen los dos amigos tal cosa, no están hablando de rasgos que les diferencie en su ADN, en su grupo étnico, sino que está hablando de un elemento cultural. Venimos de México y allí hay personas de mucho tipo de etnias, pero hay una raza de la cual nos sentimos orgullosos. Esa connotación de raza que ya no se tiene cuando hablamos, cuando utilizamos esta palabra. De hecho, el Día de la Raza, que se decía antiguamente, que ahora suena feísimo, antaño no sonaba tan feo porque se refería a eso, se refería a un elemento cultural que mantiene unido a personas de muy diferente origen étnico. En la hispanidad, pues eso tiene un gran valor, evidentemente. La raza se refiere al alma. La raza es en oposición al idioma algo completamente asistemático, en oposición al idioma. En última instancia, cada hombre es una raza. En última instancia, cada hombre es una raza. Hasta este extremo llega Spengler. Bueno, esto recuerda lo que decía Santo Tomás de Aquino, que decía que cada ángel es una especie de por sí. Cada ángel es una especie, al contrario de la especie humana, que todos formamos parte de una misma. Cada ángel, haya millones o haya menos, ángel significa mensajero. Lo mismo que significa Hermes, lo mismo que significa Mercurio, que era el mensajero de los dioses, un ángel.
Pues en Mercurio era un ángel, una especie, y hay otros millones entre los ángeles, arcángeles y demás, querubines, y que cada uno, cada cual es una especie distinta, tal como lo entiende Santo Tomás de Aquino. La mentira entra en el mundo cuando el idioma se convierte en habla, cuando el idioma se convierte en habla, entonces entra la mentira. No concebimos la mentira cuando no podemos llevar nuestros pensamientos a la comunicación oral. Entonces ya cuando podemos hacerlo es cuando ya nos planteamos que podemos mentir, podemos engañar, podemos especular, podemos ocultar. Por eso nos resulta tan difícil ver, fijaos por ejemplo, en los viajes de Gulliver, en el último de los viajes, que se encuentra con los caballos, con esos caballos que hablan, que sienten, que piensan, que conviven y que lo hacen mejor, de manera más amorosa, de manera más cívica de lo que lo hemos hecho nosotros a lo largo de la historia. Los caballos les resulta difícil comprender qué es la mentira. ¿Por qué? Porque ellos no mienten. ¿Qué es el engaño? ¿Qué es la trampa? ¿Por qué les resulta difícil comprenderlo? Porque ellos no lo hacen, porque han forjado una sociedad en la cual tales artimañas que tienen que ver con la segregación, con la separación, con la ocultación, con el individualismo extremo, tales artimañas no han sido concebidas jamás. Entonces necesitan hacer un complejo ejercicio para comprenderlo. Lo mismo nos puede resultar a nosotros a la inversa. Imaginarnos una sociedad en la cual nadie miente, en la cual nadie engaña, en la cual nadie hace trampa. Nos resulta casi imposible porque en nuestro subconsciente hay elementos arraigados que ven tales artimañas como normales. Bueno, pues esto es todo por el momento. Gracias y hasta pronto.